Hola, bienvenidos a este café pastoral en el cual nos corresponde hacernos cargo de la pregunta que nos dejó el presbítero Héctor en el mensaje donde él nos expuso Génesis 9, que es el pacto de Dios con Noé y con su descendencia después del diluvio. Y allí entonces quedó una pregunta pendiente que el presbítero Héctor fue bien explícito en decirnos que era una pregunta que iba a tener que abordar yo en el café pastoral. Y es lo que estoy tratando de hacer hoy. Espero que pueda servirles y orientarles en algo la respuesta que vamos a dar. Y es con respecto al comer sangre, con respecto a si podemos o no podemos, por lo tanto, nosotros como cristianos, comer prietas, comer una morcilla, como le dicen en otros países, ¿cierto? Si podemos o no podemos nosotros comer sangre, ¿sí? Ñachi también aquí en Chile, ¿cierto? Que es sangre, ¿cierto? Aliñada, ¿cierto? Recién coagulada, en fin. Entonces, todo esto es, la duda apunta hacia ese sentido. Y bueno, nosotros vemos que esto se basa en cuanto al mandato que está aquí en Génesis 9:4, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Y es interesante porque evidentemente esto tiene un contexto. Primero el contexto es más amplio, el contexto parte en el 3, ¿cierto? O sea, parte antes, pero aquí en el 3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. O sea, Dios está en su mandato autorizando a que los hombres, que los seres humanos coman carne. Ahora, por alguna razón, Él les prohíbe que lo coman con la sangre, que es la vida de los seres humanos. Entonces, primero que nosotros debemos entender, y esto como un principio general, yo quisiera partir con esto, antes de ir directamente al mandato, es entender cómo saber que ciertos preceptos de la Biblia son preceptos morales. ¿Qué quiero decir con preceptos morales? Son preceptos que por causa de que el carácter de Dios es santo, Dios quiere que la humanidad, independiente de lugar, época, cultura, la humanidad se rija por esos preceptos. Un precepto moral es un precepto que tiene, ¿cierto?, un carácter universal, independiente, vuelvo a decir, del contexto social, histórico, cultural en el cual se vive. Entonces, un precepto moral, por ejemplo, como el no cometer asesinato, o un precepto moral como el no adulterar, son preceptos morales. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que son preceptos morales? Primero, porque la Escritura nos revela y nos dice que Dios nos da el mandato. Pero eso es uno de los elementos que hace que un precepto sea moral. Porque el otro elemento es que consistentemente a lo largo de la historia bíblica y dentro de la misma revelación escritural se nos presenta esto como un precepto moral que Dios prescribe para sus hijos y que Dios prescribe para su pueblo y que Dios prescribe para la raza humana consistentemente, vuelvo a decir, consistentemente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces tiene que tener ese segundo elemento para que sea un precepto moral, porque en la Biblia hay muchos preceptos y hay preceptos que caducaron, preceptos que son más bien, por ejemplo, ceremoniales o rituales, ¿cierto? Como los holocaustos y sacrificios de Levítico, o ciertos preceptos que tienen que ver con aspectos culturales, ¿cierto? Y ahí está, por ejemplo, como la prohibición de comer cerdo, por ejemplo, ¿cierto? También en la ley de Moisés, en Levítico y en otros lugares. Entonces, ¿qué hacer con estos preceptos? ¿Cómo distinguir? No simplemente porque algo Dios lo ordenó en la Biblia en formato de mandato, significa que es un precepto moral. Entonces, aquí es donde debemos hacer esta diferencia importante. Debemos mirar el desarrollo histórico en la misma historia bíblica. ¿Por qué? Por dos convicciones que tenemos a priori, por dos convicciones que son base en todo café pastoral que estamos tratando, tanto los anteriores como los que vengan hacia adelante, y pido disculpas si tal vez no fuimos explícitos antes, pero este café pastoral surge en el contexto de Iglesia 1, como dijimos en el primer café pastoral, y surge en el contexto de poder aclarar a nuestra comunidad, que es una comunidad de confesión reformada, una iglesia presbiteriana, poder nosotros aclarar desde nuestro marco de entendimiento confesional como reformados, ¿cierto? Desde nuestro marco de entendimiento, cómo comprender algunas cosas o materias o dudas puntuales que puedan surgir. Y aquí nosotros tenemos por lo menos un par de cosas que debemos decir. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo orgánicamente, de tal modo, orgánicamente significa que los autores bíblicos, Moisés, Isaías, David, Pablo, Juan, etcétera, ellos con pleno uso de sus facultades intelectuales, de su cultura, de su lenguaje y de sus propias decisiones, ellos
Ellos toman decisiones literarias, tomaron decisiones de escribir las narrativas de una cierta manera, de destacar ciertos eventos, de suprimir otros, de pasar por alto algunas cosas, pero otras destacarlas, algunas mencionarlas someramente. Todas son decisiones que ellos tomaron conscientemente. O sea, esto no es una inspiración mecánica donde la voluntad de ellos como autores humanos y su propia cultura y contexto no hayan tenido nada que ver. No, tiene todo que ver, y por eso es fundamental entender la intención de los autores bíblicos. Pero una vez que nosotros entendemos la intención del autor bíblico, entonces nosotros descubrimos a partir de ahí la voluntad que el Espíritu Santo tenía, porque entendemos que el Espíritu Santo los inspira para que ellos registren la palabra de Dios de manera infalible, plenaria, o sea, toda la Escritura, y verbalmente, o sea, cada palabra incluso que fue decidida por los autores bíblicos, esa decisión fue guiada por el Espíritu Santo para que la palabra de Dios quede registrada sin error. Entonces, desde esta convicción fundamental de la cual nosotros partimos y de la cual nosotros podemos incluso siempre vamos a respetar y valorar a quienes no tienen esta convicción, sin embargo, nosotros no compartimos que ellos tengan otra convicción, nosotros estamos plenamente convencidos de esto. Entonces, nosotros, el propósito de Café Pastoral no es hacer apologética con los que piensan o tienen otra visión de la Escritura. Aquí estamos hablando entre aquellos que ya tenemos esta visión escritural, esta visión de la inspiración bíblica. Y por lo tanto, aquí viene un elemento fundamental. La Escritura está completa desde el Génesis al Apocalipsis, los 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y dentro de la visión bíblica y de la historia bíblica se desarrolla, por lo tanto, estos preceptos y se nos muestran cómo estos preceptos pueden tener distintas aplicaciones. Y sin duda alguna que muchos preceptos morales tienen distintas aplicaciones hoy en día, ¿cierto? Evidentemente, el precepto moral de no matar implica también, por ejemplo, ¿cierto?, el respetar el exceso de velocidad, por ejemplo, al conducir un vehículo, un automóvil. Evidentemente en los tiempos bíblicos no había cómo hacer esa aplicación, pero es una aplicación de un precepto moral. El no matar implica también el respeto por el transeúnte, por los otros vehículos y por lo tanto el manejar con prudencia es una extensión, por ejemplo, del precepto moral de no matar. Entonces, no estamos diciendo que las aplicaciones sean siempre las mismas, las aplicaciones varían a cada contexto cultural, pero el precepto se mantiene el mismo. Pregunta entonces, ¿no comer sangre es un precepto moral? ¿O es algo más bien que corresponde a un contexto cultural? ¿O es algo que más bien corresponde a un contexto religioso? Pues bien, ahí es donde entramos en el desarrollo de este precepto a lo largo de la Escritura. Dentro de la Escritura se nos va a mostrar cuál es el desarrollo de este mandato, y si entendemos claramente cómo este mandato se desarrolla dentro de la Escritura, vamos a entender en qué aspecto este mandato nos muestra o nos dice algo que sí tiene una connotación moral, vamos a ver eso, pero cómo es fundamentalmente un precepto que tiene que ver con dos cosas: cultura y aspectos rituales o ceremoniales. ¿Bien? Primero, vemos el aspecto aquí en el Génesis 9. Y aquí está su primer aspecto. Aquí hay un aspecto, sin duda alguna, que tiene una connotación moral y que tiene que ver con un contexto muy importante para Dios, para Noé, evidentemente. Y es lo siguiente. Todo el contexto anterior, desde Génesis 6, la historia de Noé está marcada por una palabrita que se repite constantemente para describir a la humanidad, y eso tiene mucho que ver con los mandatos que se reciben después ahí. ¿Cuál es la palabrita? Violencia. La humanidad era violenta. Esto implica que la humanidad era especialmente cruel, que los seres humanos estaban acostumbrados a los actos de crueldad y que los seres humanos eran especialmente sanguinarios. Desde que Caín mató a Abel y luego un descendiente de Caín que se llamaba Lamec mata a un niño porque le pisó el pie. Recuerden que él mismo canta sobre eso en Génesis 4. Pues bien, tenemos una humanidad caracterizada por la violencia y la crueldad y por ser una humanidad sanguinaria y especialmente sádica cuando se refería al derramamiento de sangre. Este contexto es claro, aquí es un contexto que es solamente analizar y hacer una exégesis, como se llama, una interpretación bíblica del propio contexto, y vamos a ver que esta es la realidad que se está describiendo aquí. Y entonces, cuando termina el diluvio, cuando Dios trae el juicio y reinicia, por así decirlo, el pacto con la humanidad y el pacto con la creación, entonces les da lo que se llama este pacto que algunos han llamado, como Abraham Kuyper, me gusta mucho como él le llama, el pacto de la gracia común. Y este es el pacto con el cual Dios quiere poner freno para que la humanidad no se vuelva nuevamente una humanidad sanguinaria y cruel, o para por lo menos evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces Dios le da unos mandatos que deben ser seguidos por Noé y por sus hijos, Sem, Cam y Jafet, de los cuales va a venir toda la humanidad. Todos nosotros venimos de ahí, de Sem, Cam o de Jafet, todos nosotros venimos de Noé. Por lo tanto, este pacto es con toda la humanidad allí representada.
porque es con Noé y con su descendencia, o sea, contigo, conmigo y con cualquier hombre o mujer de cualquier cultura y de cualquier rincón del mundo, ya que desde aquí se esparcieron por toda la tierra todos los seres humanos. Y esto implica algunas cosas, y una de ellas es la no crueldad. Dios entonces quiere ser especialmente cuidadoso con la no crueldad. Es muy importante notar aquí que el mandato de no comer sangre no tiene connotación ni ceremonial ni religiosa. Aquí no está apuntando hacia un aspecto ceremonial. Obviamente es religioso porque todo mandato es religioso cuando tiene relación con Dios. Pero no es religioso en el sentido de que tenga que ver con las ceremonias religiosas. Aquí no tiene una connotación de ceremonia religiosa todavía. El tema de la sangre guarda relación con la no crueldad. Tanto es así que incluso después enfatiza algo muy importante, que no ocurre cuando se mata un animal, que es que si alguien asesina a otro ser humano, o sea, con la intención de matar, mata a otro ser humano, entonces él debe ser muerto también, o sea, la pena de muerte. El establecimiento de la pena de muerte es porque el hombre y la mujer, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios, cosa que los animales no son. La naturaleza espiritual del ser humano nos hace ontológicamente distintos. Hay un salto, un abismo ontológico entre los animales y nosotros. Sin embargo, existe ser crueles con los animales. Y es interesante porque la crueldad no tiene que ver con no comer. Miren, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. O sea, podemos comer los animales. Entonces, el concepto bíblico de no crueldad o de anticrueldad animal no es el concepto panteísta, o sea, de aquellos que piensan que el universo es Dios, ¿cierto? O que Dios es el universo, ni tampoco naturalista, o sea, ateo. ¿Ya? El naturalismo es la cosmovisión fundamentalmente atea. Tanto naturalismo como panteísmo no ven una diferencia ontológica entre ser humano y animales. No tienen base para establecer una diferencia o un abismo ontológico entre animales y seres humanos. Pero en una cosmovisión cristiana, bíblica, esto es fundamental. Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, no los animales. Sin embargo, los animales deben ser respetados por ser parte de la creación de Dios y por ser seres psíquicos, o sea, que sienten, que tienen sentimientos, ¿cierto? Sienten dolor, sienten placer. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, cuando da rienda suelta a su crueldad con los animales, entonces la Biblia utiliza una expresión, habla de conciencia cauterizada. Podemos hablar es como si ciertas barreras de repente se rompen, y cuando se rompe esa barrera, ya entonces la siguiente barrera es más fácil de romper. Dios conoce la naturaleza humana y Dios sabe que nuestra conciencia fácilmente se cauteriza. Existe otra expresión que está de moda hoy en día hablarla y que es una expresión que puede ayudar para entender, la normalización. ¿Cierto? Se habla, por ejemplo, de la normalización del abuso, de la normalización del machismo, cosas que claramente a la luz de la Escritura las rechazamos. Evidentemente que esas normalizaciones son malas. Es malo que se normalice el machismo, es malo que se normalice el abuso. Pues bien, Dios aquí está diciendo que no se deben normalizar los actos de crueldad, o sea, torturar un animal, colgarlo de los pies, abrirle la garganta, derramar su sangre mientras todavía está vivo, despellejarlo vivo y gozarse en cómo este animal sufre, llora, se lamenta. Eso revela que el ser humano comienza a romper barreras morales dentro de él. ¿Se ven? Esa es la connotación moral. El ser humano empieza a acostumbrarse a normalizar la crueldad, a normalizar el sadismo, a normalizar la tortura y el derramamiento de sangre. Por lo tanto, esto se vuelve especialmente peligroso considerando el contexto anterior. La humanidad, justamente antes del diluvio, era una humanidad especialmente cruel y sanguinaria. Entonces Dios dice, no. Cuidado con eso. Y además establece un límite mucho más claro y determinante cuando se mata a otro ser humano. No, allí pena de muerte. Bien, entonces esto tiene que ver con preceptos universales. Noé, su descendencia, aplica para todos. Por más que esté físicamente, digamos, uno cuando abre la Biblia, está en el Antiguo Testamento, pero ojo, está en el Antiguo Testamento en Génesis, antes de la formación del pueblo de Dios, antes de la formación del pueblo de Israel. Esto no es un mandato específico para el pueblo de Israel, es un mandato para la humanidad, de no ser crueles. Pero ojo con esto, la crueldad animal no es sinónimo de no comer carne. No es la visión bíblica, podemos comer carne, pero debemos respetar la vida de los animales. Esto podría tener muchas implicaciones morales para nosotros hoy en día. ¿Cómo aplicamos estas ideas? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la industria de la carne? Es un tema preocupante tal vez. Personalmente debo reconocer que no es un tema que yo haya explorado, estudiado tan a fondo. He visto algunas cosas y tal vez algunos de ustedes que saben un poco más podrían compartirnos sobre eso. Pero cómo la industria de la carne es especialmente cruel en el trato con los animales. Sería algo interesante de estudiar, de conocer. Tal vez allí estamos empezando a normalizar cosas que no deberíamos normalizar, ¿cierto? Entonces, que es distinto a cuando alguien
tiene un rebaño de cabras o tiene algunos chanchitos, ¿cierto? Y algunos de ellos cada cierto tiempo los faena para alimentarse de él. Existe, por ejemplo, culturas como algunos indígenas de Norteamérica que ellos al matar a un animal, ¿cierto? Para alimentarse como tribu, ellos agradecen y agradecen al propio animal diciendo gracias porque podemos comer de tu carne, ¿cierto? Y así nosotros podemos vivir nosotros y nuestros hijos. Entonces hay un asunto de respeto, ¿cierto? De respeto hacia el animal, que se entiende que es un otro distinto. Ontológicamente no es igual al ser humano. Sin embargo, yo tengo un respeto. Entiendo que es algo que es especialmente con lo cual debemos tener cuidado. O también la forma como los antiguos vikingos, fíjense, tal vez son conocidos hoy día por su crueldad, por su violencia, pero como los antiguos vikingos, por ejemplo, faenaban a las ballenas, ¿cierto? Y muchas de esas costumbres todavía permanecen en las islas Féroe, por ejemplo, que quedan en el norte de Europa, ¿cierto? Algunas de esas costumbres de faenar el animal, distribuirlo entre todos, no se vende su carne, se guarda con especial solemnidad, por ejemplo, la muerte de una ballena. Eso es algo también, por ejemplo, que revela un poquito la obediencia a este mandato de la gracia común. Aquí hay una gracia común que en distintas culturas, algunas más que otras, supieron respetar, pero otras lamentablemente no lo supieron respetar. Se va entendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando el mandato de no comer sangre entra en la ley de Moisés? En la ley de Moisés toma otro carácter. En la ley de Moisés ahora toma el carácter ceremonial, religioso en el sentido de ceremonia religiosa. Ahora tiene un carácter ceremonial. Y es claro eso, y es muy explícito. Dice que la sangre es la vida y que la sangre es usada para sacrificios. Que la sangre es la manera como ustedes son expiados, les dice el Señor. Es por la sangre de esos animales que hay perdón para ustedes. Por lo tanto, aquí tiene una función ceremonial. ¿Y qué significa cuando una ley en el Antiguo Testamento tiene una función ceremonial? Significa que tiene la función de prefigurar el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, debe haber especial respeto por la sangre. Así que en la ley hebrea se junta. No es otra cosa distinta, sino que se junta lo que venía con Noé, el mandato de la gracia común, junto con el elemento ceremonial y religioso. Entonces toma una connotación aún más claramente importante y solemne. Ellos no deben comer la sangre y no deben, ¿cierto?, beber la sangre. Ellos deben derramarla en el altar porque sirve de expiación, y cuando ellos faenan un animal en casa deben derramarla en la tierra como agua, dice Levítico. Entonces, esta idea es que ahora tiene una connotación ceremonial, religiosa, el tema de la sangre. Así que para el pueblo hebreo no deben comer la sangre por causa de razones ceremoniales, rituales y religiosas que era deber de ellos respetar. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento tenemos un cambio con la venida de Cristo. Cristo entonces cumple como sacrificio perfecto, como sacrificio expiatorio de una vez y para siempre, dice Hebreos, como sacrificio expiatorio definitivo. Él cumple las funciones que las leyes ceremoniales tenían en el Antiguo Testamento. Es por eso que, por ejemplo, los dos sacramentos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cambian, pero permanecen dos sacramentos, pero cambia su forma de administrar en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos sacramentos? Para incluir a alguien en el pueblo de Dios, la circuncisión. ¿Y qué es lo que hay allí? Derramamiento de sangre, porque se corta el prepucio. ¿Y cuál era el segundo sacramento? Que alimentaba la fe del pueblo de Dios. Era a través de participar juntos de una mesa en la cual se servían un cordero con hierbas amargas y debía quitarle toda la sangre al cordero. Hay derramamiento de sangre allí también en la Pascua. Entonces estos dos sacramentos, la circuncisión y la Pascua, son sustituidos en el Nuevo Testamento por el bautismo, donde no hay derramamiento de sangre sino de agua, y por la cena del Señor, donde se parte el pan y se comparte la copa. Tampoco hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo vino para cumplir definitivamente todo derramamiento de sangre que tenga una connotación ceremonial o religiosa. Pues bien, entonces el tema ceremonial o religioso, o la función ceremonial o religiosa de no comer carne, ya no prevalece más. Pero los apóstoles están preocupados cuando en Hechos capítulo 15, y aquí yo abro la Biblia, en Hechos capítulo 15, muchos gentiles, o sea, muchos no judíos que no tienen participación en la cultura judía, ellos sin embargo se convierten al Señor, se convierten a Cristo, y ahora entonces ellos preguntan primero si deben ser circuncidados. Y la definición a la que llega el Concilio de Jerusalén por el Espíritu Santo que inspira aquí a los apóstoles, al círculo apostólico, es que ellos no necesitan circuncidarse, que ya no es necesaria la circuncisión para incluir en el pueblo del pacto porque ellos reciben el bautismo.
Y esto es especialmente gráfico para Pedro mismo, que unos capítulos antes Dios le prepara el escenario a Pedro. Le pone una sábana en una visión llena de animales que eran impuros para un hebreo, para un judío. Y estos animales eran cerdo, marisco, no sé. Entonces están ahí estos animales y ellos no pueden comerlos. Pero entonces Dios le muestra esto a Pedro y le dice, mate y come. Y esto aparece 3 veces. Las 3 veces Pedro responde, no, Señor, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mis labios. Perfecto, hasta allí. Entonces vemos, pero ¿qué es lo que quería Dios? Prepararlo porque él tenía que entrar a la casa de un gentil, que era Cornelio, alguien que no tenía sangre ni ascendencia judía, ni respetaba las costumbres culturales judías, pero tenía que sentarse y compartir la mesa con él. Entonces Dios lo prepara para que él pueda predicar el evangelio a Cornelio. ¿Y qué ocurre? Que Cornelio a su vez Dios lo preparó a través de un ángel, ¿cierto? Para que recibiera a Pedro, que le iba a comunicar el mensaje. Y entonces Pedro queda sorprendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es derramado, dice ahí la palabra es derramado. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su familia. Y ellos comenzaron a manifestar las mismas señales que los judíos habían manifestado en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces Pedro hace una lógica muy sencilla, compruébelo ahí en Hechos 10. Si ya cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué impide que ahora caiga sobre ellos el agua? Entonces el bautismo es la señal de inclusión en el pueblo del pacto. Ellos ya, el Espíritu Santo ya se derramó sobre sus corazones. ¿Por qué no derramar ahora agua sobre ellos para incluirlos? Entonces el bautismo es el sacramento de inclusión en el pueblo del pacto. Y evidentemente, como ustedes saben, la cena es el otro sacramento. Entonces, ¿qué ocurre? Queda claro que no necesitan circuncidar a los gentiles, pero les dan algunas instrucciones. Y esta es la instrucción que ellos deciden incluir en la carta que van a mandar a ese montón de iglesias compuestas de no judíos, o sea, gentiles. Dice, escribámosles, Hechos 15, verso 20, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Todo lo que está mencionado aquí eran cosas que ocurrían en los rituales paganos. Todo esto es en el contexto de rituales paganos. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cosas incluso que en sí mismas, porque aquí lo que es traducido como inmoralidad sexual en la NBI es la palabra porneia, fornicación, ¿cierto? Tiene una connotación evidentemente, y por eso está bien traducido, tiene una connotación evidentemente moral, de un precepto moral universal. La fornicación, o sea, la relación sexual fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer que hicieron pacto matrimonial es fornicación, es porneia. Y la fornicación, por lo tanto, es pecaminosa en toda cultura, en toda época y en todo contexto sociocultural. Eso no deja de ser pecaminoso, pero era especialmente presente en los rituales paganos con prostitutas cultuales y prostitutos cultuales con los cuales había relaciones sexuales en un contexto de una orgía ritual. Así también el derramar la sangre, ¿cierto? Y beber la sangre de animales, así también el comer la carne de ciertos animales que habían sido sacrificados, todo eso en el contexto de rituales. Entonces queda claro ahí, y ellos de hecho, después que toman esta decisión, lo incluyen en la carta, así que aparece por segunda vez en el 15 un poquito más adelante. Dice entonces, nos pareció bien, versos 28 y 29, al Espíritu Santo a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Absténganse de lo sacrificado a ídolos. O sea, absténganse de participar en la sacrificación, en los sacrificios a ídolos. Absténganse de eso. Por lo tanto, de beber la sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual, de todo lo que ocurre en ese contexto. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y entonces vuelve a confirmar eso el apóstol Pablo cuando está en Hechos 21, 25, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pablo les dice que en cuanto a los creyentes gentiles, aquí le está hablando a los creyentes de Jerusalén, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Entonces, de nuevo, ellos deben abstenerse, ¿cierto?, de estas cosas que participan allí. Así que queda claro esto en Hechos. Pero más adelante, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice algo importante. Primera de Corintios 8 y en otros textos, él dice que los creyentes pueden comer carne que fue sacrificada a los ídolos si es que ellos en su conciencia no les afecta y no les hace daño. ¿Está Pablo desobedeciendo el mandato del Concilio de Jerusalén? La lectura superficial hace eso, o lecturas tendenciosas de aquellos intérpretes bíblicos que les gusta ver oposición entre los apóstoles, una oposición que nunca ha podido ser clara
y definitivamente demostrada, para nada. A algunos les gusta ver oposición entre Santiago y Pablo, otros, en fin, y se imaginan, ¿cierto?, que Pablo se opuso a las comunidades de los primeros cristianos que redactaron los evangelios. En fin, lamentablemente, sin embargo, es una discusión estéril que lleva más de un siglo y que no ha llegado a nada porque, aparte de especulaciones o de ciertos presupuestos que hay que aceptar a priori sin evidencia, no es posible concluir una oposición entre los apóstoles. Hay concordancia en la teología neotestamentaria, como muy bien lo muestran grandes eruditos bíblicos como Hermann Ridderbos y otros. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Es porque él está contradiciendo? No, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo, fuera del ritual, como carne sacrificada a ídolos? Fuera del ritual, o sea, yo paso por un templo, que era un templo pagano, y al lado están vendiendo la carne que se usó en un sacrificio. Y esa carne es mucho más barata que comprar la carne en la carnicería, especialmente faenada para consumo. Entonces esa carne es más barata y puedo comerla, puedo comprarla a un precio más accesible para mí. ¿Estará bien, Pablo, que yo coma? Y Pablo responde y dice, sí, si tu conciencia no te condena, sí, pero si en tu conciencia hay problemas, si eso te trae recuerdo, lo asocias con aquellas participaciones en rituales paganos de los cuales participaste en otro tiempo, no comas, no seas necio, no atentes contra tu conciencia. Entonces el apóstol Pablo instruye eso. Entonces, ¿cuál es el contexto y cuál es la idea a la cual nosotros empezamos a concluir, empieza a decantar esto en el Nuevo Testamento? Porque entonces el apóstol Pablo, cuando habla de la porneia, de la fornicación, él mantiene la porneia en todo contexto, sea en un ritual pagano o no sea en un ritual pagano, es pecaminosa. Y la porneia ha de ser evitada por los cristianos. Huyan, ¿cierto?, de la fornicación, dice Pablo, abiertamente, en cualquier contexto, cualquiera que éste sea, huyan de la porneia, ¿cierto? Cualquier otro pecado que uno comete, ¿cierto?, lo comete fuera del cuerpo, pero el que fornica contra el propio cuerpo peca. O sea, se está también cometiendo un pecado contra su propia naturaleza, de cómo Dios lo creó, imagen y semejanza de Dios. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro cuando habla de la porneia, que en cualquier contexto que éste se haga es pecaminosa. Pero en cuanto a los sacrificados, en cuanto a los alimentos, mira, si no estás participando del ritual, porque participar del ritual es pecaminoso, pero si no estás participando del ritual pagano y comes de esa carne, está bien. Conclusión, podemos comer carne que fue usada para hacer sacrificado si nuestra conciencia nos permite hacerlo bien. ¿Podemos comer sangre? Por lo tanto, sí, podemos comer sangre, podemos comer prietas, podemos disfrutar de una morcilla si nuestra conciencia está tranquila haciéndolo. Y si no hemos participado de actos de crueldad, donde la tortura a los animales es un deleite, ¿cierto? Existen ciertos rituales en ciertos contextos donde el colgar a un animal, abrirle la tráquea y mientras está vivo que chorree la sangre, ¿cierto? Y beber esa sangre tiene una connotación ahí incluso espiritual, incluso de mayoría de edad. Los hombres que comen de esta sangre ahora se vuelven machos, se vuelven fuertes, se vuelven importantes. Hay connotaciones, se fijan, connotaciones morales, crueldad, pero también un poco de connotación religiosamente pagana. No, participar de ese tipo de rituales para creyentes yo creo que eso no está permitido. Sin embargo, el comer una morcilla, una prieta que fue comprada en la carnicería es perfectamente viable. Es perfectamente posible si tu conciencia está tranquila haciéndolo. ¿Tienes dudas? ¿No estás seguro? ¿Quieres explorar más un poco el tema? Sin problema. ¿Quieres enviarme algunas preguntas? Pido perdón a todos los que me han enviado preguntas, pero aquí yo priorizo las preguntas de la gente de nuestra comunidad de Iglesia 1. ¿Sí? Agradezco a todos los que envían preguntas y que están interesados en los videos. Dios les bendiga, pero el Café Pastoral está diseñado especialmente para priorizar a la gente de Iglesia 1 y en la medida que las preguntas de la gente de Iglesia 1 los edifica a ustedes, bacán, súper bueno. Pues bien, si tienes dudas, bien. Pero mientras no estés seguro, no comas. No te comas una prieta obligado porque otro te dijo, oye, come, ¿cómo puede ser así? No sé, judaizante. No hagan caso. No, al igual que comer carne sacrificada a los ídolos. Tú que comes, no juzgas al que no come. Y el que no come, no juzgue tampoco al que come. Respetemos cada uno su conciencia y si tú no estás tranquilo comiendo, bien. Dicho eso, cuidemos la higiene siempre. ¿Cierto? Que sea en un lugar bien procesado, que la sangre esté debidamente procesada. Algunos recomiendan cocerlo antes de echarlo a la parrilla, o sea, cocerlo 2-3 veces, ¿cierto? Ok, siempre con el debido cuidado, con la higiene que corresponde para cuidar la salud, ¿cierto? Eso siempre es importante cuidarlo, ¿ya? Pero cuidando la salud y cuidando la higiene, evidentemente podemos nosotros comer comer sangre, si es que eso es algo que nos parece rico y nuestra conciencia está tranquila con eso.
Espero haber respondido. Disculpe que me haya demorado, pero quise contar un poco cómo distinguir estos preceptos y cómo entenderlos de mejor manera. Que Dios les bendiga.